pues quiero comentarles a ustedes la historia, la biografía del corregimiento del Piñal. En 1896 llegaron José Márquez y Rosa Barreto, una pareja, acentuándose en este territorio como fundadores del corregimiento del Piñal. Se acentuaron en una finca llamada La Aldea. Este era un camino real que se comunicaba Magangué con Cartagena, el Carmen de Bolívar, Corozal, Sincelejo. Y por aquí se transportaban a través del burro, el caballo, el mulo, transportaban sus productos agrícolas, transportaban sus cargas de plata en esa época. Y era el camino real por donde se comunicaban todas las personas que se transportaban por aquí. Ya en el 1910 también pasaba mucho por aquí el padre Carmelo Percy Vergara, predicando el catolicismo, que ya habían llegado muchas familias también, como los Novoa, los Trujillo, y el padre, predicando el catolicismo, pues reunió a todas las familias que estaban acentuadas en este corregimiento y les predicó mucho la palabra. Entonces de ahí nace de que en 1910 a construir una iglesia. La iglesia la construyen de bareque, de palma, de rejilla, en fin. Y de ahí nace de que todas las familias que estaban ya pobladas aquí, ya pues católicas. En el 1925 también José Márquez toma el liderazgo, reúne a la comunidad que estaban presentes y gestionaron a través del municipio de Corozal, que esto correspondía al departamento de Bolívar, a solicitar para que se construyera una escuela y lograron de conseguir 20 pesos. Y a través de esos 20 pesos construyeron la escuela. Cuando ya llegaron los profesores, la profesora, muchas profesoras que llegaron en esa época. Entonces, como Ana Julia Barrio, ya en el 45, en el 1945 se presenta un ingeniero para construir la carretera. Se presenta con un D4, una catapila D4 y muchos explosivos y un volteo. Entonces, pues convocó a los pobladores para trabajar en la carretera a través de puro explosivo, puro dinamita, para derribar toda la serranía que se encontraba por aquí, porque esto era pura montaña. Esto por aquí más que todo abundaba la planta silvestre que se llamaba la piñuela. De ahí nace el nombre del piñal, la piñuela, una planta que echa una flor y esa flor sirve, le llama el chocorrón, y de ese chocorrón uno pues en los pobladores en esa época cogían esa flor y hacían ensalada, eso era como un plato típico en el momento de esa comunidad. Entonces se construye la carretera y se pasan, todos los que estaban en la aldea, se pasan para donde está la carretera, por donde era el camino real que construyen la carretera. Entonces ya de ahí pues ya pasaba el tráfico, lo que era la chiva que uno le conocía, pasábamos ya el tráfico de carros y todo eso. En esa época también el padre bendijo a la Virgen del Tránsito en el 1946 como patrona del corregimiento del Piñal. Y a través de generación en generación se vino trayendo esa tradición católica, religiosa, como la Virgen del Tránsito, haciéndole sus festividades patronales. Buenos días, señor Julio. Le queremos hacer unas preguntas sobre el conflicto armado porque queremos rescatar la memoria e historia de aquí que pasó en el Piñal. Ok, buenos días para todos. Mi nombre es Oliverio Trujillo.
Resido aquí en el corregimiento del Piñal, nativo de aquí del Piñal. He estudiado, egresado de aquí de la institución educativa técnica agropecuaria. Bueno, en cuanto al conflicto armado o al conflicto armado aquí en Colombia, eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En el 1948 hay unos candidatos a una presidencia, dentro de ellos se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. En esa época, ese señor era un caudillo, era un líder a nivel nacional, que tenía más simpatizantes, más aceptación en el pueblo colombiano para ser presidente, y llega el momento en que lo asesinan. Y de ahí se convulsiona o nace prácticamente una revolución, digamos así, en el país, donde donde nada más gobernaban eran los liberales y conservadores. Jorge Eliezer Gaitán era un candidato del Partido Liberal y gobernaba el Partido Conservador. De ahí nace de que el nombre de la violencia, ustedes quizá han escuchado la violencia que se vivió en el año 48, donde se genera toda ese conflicto dentro del Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahí los conservadores en esa época perseguían a los liberales. Ese era un conflicto totalmente a muerte, porque prácticamente el gobierno estaba armado y el Partido Liberal, que era el que estaba, como quien dice, defendiéndose sin armas, pues hubieron muchas cosas que pasaron en esa época, mucha violación de los derechos humanos. Dentro de los campesinos los asesinaban, a las mujeres las violaban, a las niñas. Eso es un conflicto bastante fregado. Bueno, de ahí nace como un descontento a nivel nacional. Y en el transcurso del tiempo, en el año 1964, prácticamente ya se conforman unos grupos armados. Y ahí es donde se dice de que el conflicto armado moderno, ¿no? Es donde ya se organiza, donde nace la FARC, que ya ustedes quizás los han oído mencionar. Nace los helenos, que uno le dice ELN, que es un grupo guerrillero también. Esos dos grupos nacen en esa época, en 1964. Y de ahí es donde más principalmente comienza el conflicto armado aquí en Colombia. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, a toda esa inconformidad que había en la gente, y esos partidos prácticamente, esas guerrillas prácticamente tenían una ideología, que era defender la ideología proletaria, la ideología del pueblo, la ideología del menos favorecido, porque siempre lo hemos vivido. ¿Y con quién combatían? ¿A quién se le enfrentaban? Se le enfrentaba a la fuerza del Estado, que era el ejército, a la policía. De ahí donde viene todo ese conflicto, y de ahí vienen, además de eso, vienen naciendo otros grupos guerrilleros. Por ejemplo, como en el año 74 nace el M-19. Ustedes quizás han oído el nombre de ese movimiento del M-19, que de ahí es donde nace Petro como miembro del M-19. Pero este grupo, más que todo, se dedicaba prácticamente era golpear más que todo la élite política, los que tenían más el poder, que ahí era donde ellos más golpeaban. En cambio que la FARC y el ELN se dedicaban a combatir el ejército, a ganar territorio. Prácticamente la guerra se fue extendiendo, fue tomando territorios, como ya prácticamente tomaron mucho territorio aquí en Colombia, en el Cauca, en el Chocó, los Montes de María. Monte de María es la región donde nosotros estamos posicionados. Bueno, entonces el conflicto se fue extendiendo hasta que prácticamente crecieron muchos grupos guerrilleros, inclusive guerrilleros y paramilitares, ya en última.
Entonces, más o menos por ahí, por ahí, unos 50 grupos guerrilleros se formaron aquí en Colombia. Algunos ya con el tiempo se han venido negociando con el gobierno, algunos se han interceptado, ya son poquitos los que quedan, ya quedan más o menos, son como unos 15 o 20 grupos que todavía están activos. Y bueno, de ahí más se amplía, más que todo también, ya en el año 76, ya vienen otros grupos, nacen los carteles de la droga, el conflicto ya todavía se aumenta más todavía. Viene entonces las autodefensas que ustedes quizás, los paramilitares, quizás que ustedes lo han ido a mencionar, los paramilitares que también entran como dentro del conflicto armado, también a combatir, ya prácticamente no era con el Estado, ya prácticamente era de pronto con la guerrilla, con esos grupos armados, que era que también ellos se conformaron en autodefensa, como defenderse, defender a los ganaderos, defender a los capitalistas, en fin. Ese conflicto se extendió, que todavía existe, todavía estamos en él. Entonces, de allá viene el conflicto armado de aquí de Colombia. Bueno, señor Julio, ¿sí recuerda usted en qué año nació el conflicto armado aquí en El Piñal? Bueno, aquí en El Piñal llega el conflicto armado, ya les dije cuando ya llegan los helenos, cuando ya llega la FARC, eso fue más o menos por ahí en los años, yo estoy como que antes de los 90, por ahí ya empezaban entonces a llegar esos grupos armados, miembros de esos grupos a integrarse dentro de las comunidades, dentro de la comunidad del Piñal, y se fueron filtrando dentro de la comunidad del Piñal, porque ya tuvieron muchas relaciones de pronto con los mismos gente del pueblo, y tuvieron aceptación también de ellos, y ahí se fueron como que posesionando aquí en el corregimiento. Eso era muy visible porque se veía, donde que llegaba, que uno a veces no conocía ni a las personas, y cuando se veía era de que llegaba el uno, llegaba el otro, se posicionaba en una casa, el otro iba a otra casa, y así definitivamente ellos se fueron como sentándose aquí en el corregimiento. Y es donde empieza entonces ya, digamos, a dar ellos como a ejercionar como grupo, a poner ya como menos posiciones de los de ellos, lo que uno tenía que hacer, que tenía uno que cumplir con lo que ellos digan, que en fin. Entonces ahí se fue ya, la comunidad también se fue como que acostumbrando en ese tema, y cuando pues prácticamente nos vimos era que ya estábamos listos, metidos en el cuento también del conflicto armado. Bueno, señor Julio, para usted, ¿quiénes fueron los más afectados en el conflicto armado aquí en El Piñal? Bueno, para los más afectados, yo diría a nivel nacional, por ejemplo, los más afectados fueron los afros, los negros, la raza negra, los afros por allá por el Chocó, el Cauca, que ellos más habitan, los indígenas, que también por allá, por esa zona, pegaba mucho el conflicto armado, los defensores de los derechos humanos, también llevaron de bulto y todavía ya están llevando de bulto el conflicto armado. Los LGTIQ+, también era de alto impacto porque eran muy golpeados también con el conflicto. Los campesinos, la vereda rural más que todo. El conflicto también los golpeó bastante y bastante porque hasta las tierras se las expropiaban, se las quitaban. Lo que las mujeres, las niñas, los niños fueron los que más se golpeó la violencia. Igualmente aquí en Piñal. Aquí en Piñal también, ya cuando se empezó entonces a que el conflicto armado prácticamente se tomara toda la zona, porque es que llegaron la guerrilla, llegó la FARC, llegó la ELN, llegaron otros grupos, el EPL, en fin.
Entonces ya empezaron entonces como que a golpear más a la comunidad y era donde más que todo se empezó la cuestión de que las viudas, que los huérfanos, que el campesino se desplazó, que hubo masacre, que hubo muertos, que desaparecidos, en fin, dentro de aquí de la comunidad. Entonces, fíjense ustedes que esa violencia o ese conflicto armado prácticamente aquí en el corregimiento del Piñal bastante golpeó también. Señor Julio, para usted, ¿quiénes fueron los menos afectados en el conflicto armado aquí en el Peñal? Bueno, los menos afectados digo yo, casi por lo general, casi todos fuimos afectados en la violencia. Algunos no nos fuimos porque fuimos resistentes a esto. Todavía no estamos resistiendo, digamos así. Y algunos que vieron de que verdaderamente, pues, de pronto estaban amenazados, que la van a matar el hijo, que le iban a secuestrar el hijo, que se lo iban a llevar, en fin. Esa gente, muchos se desplazaron de aquí de Piñal. Y hubieron muchas viudas también que le mataron a su compañero, muchos hijos que le mataron a su papá. Prácticamente casi todos fuimos afectados, ¿no? Aunque, así como te digo, hubimos unos que fuimos resistentes, que resistimos la violencia y no nos fuimos, nos quedamos aquí y todavía estamos aquí. Señor Julio, para usted, ¿cuántas familias fueron afectadas en el conflicto armado aquí en el Piñal? Bueno, casi por lo general, casi todas las familias fuimos afectadas, porque de una o de otra manera fuimos afectados psicológicamente, el tejido social, se fue el hijo, se fue la hija, porque el conflicto estaba muy, y el miedo, el sobresalto que uno vivía aquí, la zozobra, eso hacía de que la gente se fuera. Pues como ya uno conocía y de pronto el comportamiento de uno ante el conflicto armado también lo hacía como superviviente de ese conflicto, entonces como yo no debo nada, yo no tengo por qué irme, pero más sin embargo, eso tampoco valía. Eso hay que tuviera que ver con el conflicto o no tuviera que ver con el conflicto, tenía sus problemas. Bueno, señor Julio, por última pregunta, ¿qué recuerda usted que sucedió durante el conflicto armado aquí en el Piñal? No, aquí sucedieron muchas cosas. Así que, por ejemplo, aquí hubo masacre. Hubieron niños que se fueron para la guerrilla. Hubieron viudas, niños que quedaron huérfanos de su papá. Hubieron desaparecidos. Hubieron gente que no se metió de lleno al conflicto, pero sí indirectamente estaba metido en el cuento también. Y eso hacía de que el pueblo, pues prácticamente también, porque es que sabíamos de que había de pronto gente que nos podían conocer y nos malinformaban, o en fin, algunas cosas por las malas informaciones, pues uno también temía esa parte. Pero prácticamente aquí todos estuvimos en ese problema. Bueno, muchas gracias por su colaboración aquí, apoyándonos nosotros al grado noveno por volver otra vez a entender a tener más conciencia de lo que pasó aquí en Colombia, de lo que pasó aquí en el Piñal durante todo esto, de nuestra historia del Piñal y todo eso. Bueno, eso es importante de que los jóvenes, más que todo, como no vivieron esto, o sea, al fondo no lo vivieron, es importante que conozcan la historia para que de pronto esa historia no se vuelva a repetir y saber de dónde venimos, cómo vivimos en los tiempos pasados, los problemas que teníamos, cómo se solucionaban, en fin. Pues entonces yo pienso de que es importante conocer toda esta historia para que los jóvenes sepan de dónde venimos, qué vivimos o qué vivimos los ancestros, nuestros papás, nuestros abuelos, de dónde, cómo era la vida de antes, porque ahora la vida es como la veo como más, no sé si es más fácil o es para los jóvenes, pues. Pero que había jóvenes que andaban con el motete atrás y el fusil y uno lo veía, pero bueno, eso era la historia lo bueno de que se conozca. Señor Domingo. Buenos días, muy buenos días para todos. Mi nombre es el señor Domingo Novoa, más conocido como el hombre de las culebras. Bueno, señor Domingo, un placer conocerlo.
Primeramente, darle las gracias por asistir aquí hoy a nuestra invitación para poder preguntarle más sobre la historia de nuestro pueblo, el Piñal. Primera pregunta, ¿qué conoce usted sobre el origen del Piñal? Bueno, les diré de lo que yo conozco. Sí, señor. Cuando yo abrí mis ojos, ya el Piñal era Piñal. Todavía había gentecita allá, en lo que es la aldea hoy, que estaban allá a aquel lado. En primer lugar, cuando la gente pasó una compañía que le llamaban la compañía Arango, fue que la pasó por aquí haciendo la explanación, cuando ya los carros empezaron a seguir para adelante y para allá, entonces la gente fue saliendo, porque estaba allá, poco a poco. No se salieron de un solo golpe, no, fueron saliéndose. Entre ellos salió mi papá, llamarse Andrés Novoa. El Piñal, la gente que estaba allá ya no se conoce a nadie de ellos, todos murieron. Okay. El primero en salir se llamó Eduardo Narváez, un palmitero residencial en el Piñal. Era la casa a donde tiene Aníbal Novoa su hogar. Era la casa de Eduardo Narváez, eso era Eduardo Narváez. De ahí fue creciendo el Piñal, todo el mundo se salió para afuera y fue creciendo. Y era el Piñal pura palma, muy maluco, oscuro, alumbrado. ¿Dónde está? ¿La linterna? Alumbrado con la linterna. De ahí en adelante, alguna gente fue haciendo su casita de material, los que más tenían. Los que no teníamos nada, quedábamos con la casita de barro y la palmita. La gente de ese entonces, muy humilde, muy respetuosa. A mí me tocó besarle la mano a señores que no eran nada mío, pero era un compromiso de los padres que me decían. Le daban la mano y uno tenía que besarse. Hoy se le escupen, ¿no? Entonces, de ahí seguí, me retiré 20 años del Piñal. Me fui por allá por Zambrano, regresé a los 20 años. Vimos la necesidad que había de aplicar política dentro de la comunidad para poder hacer algo. El colegio era la orilla de la carretera. La iglesia era de palma. Y el colegio también era de palma. Fue desbaratado, hicieron uno mejor. Mirando esa situación, se conformó un grupo político entre, hay muchos conocidos, Ramiro Ovide, que ya murió, Orlando Trujillo, que ya murió, hay uno vivo por aquí que se llama Dairo Trujillo. Y del barrio arriba habían como dos que no recuerdo. Se conformó un grupo y hicimos una propuesta que se conformara un grupo político para conseguir un proyecto para que hiciéramos el colegio o otra cosa. Eso se aprobó y entonces no teníamos quién iba a aspirar al consejo. Entonces pensamos en el señor Ramiro Pérez, le llevamos la propuesta, que está vivo todavía. La aceptó y empecemos a trabajar exclusivamente para la comunidad. Y conseguimos un proyecto y lo metimos aquí. Y nos fue bien y seguimos metiendo proyectos de vivienda y el Piñal empezó a cambiar entre un gobierno y otro, no solamente nosotros nada más.
según un gobierno y otro. El último que hicimos, bachillerato, salían 60 niños de la primaria, pero 20 iban a hacer bachillerato a Los Palmitos, porque eran los que tenían la platica. Los 40 le daban la pala ahí en la arena. Sí, esa es la historia de mi pueblo. De ahí en adelante vino la señora Luz de Mesa haciendo política porque se iba a lanzar a la alcaldía. Le dijimos, si nos hace un bachillerato extramuro, le votamos, le dejamos unos votos. Ella aceptó. Y cumplió, y el bachillerato funcionó hasta el 9º grado. Luego nos tocan, y no voy a decir quién nos tocó una fuerza oscura en una reunión. Y nos llamaron y nos preguntaron por qué hacíamos política. Yo le dije, hagamos política por lo que le terminé de explicar, que salían tantos niños de la primaria, que le expliqué todo. Y le expliqué todo lo que habíamos hecho, en el cementerio, un parque allá abajo, otro parque acá, un parque allá arriba, otro acá abajo, un callejón electrificado por parte de nosotros. Había un poco de cosas. Me han dicho, sigan así. Y seguimos. Pero tienen que trabajar para el 10 y 11. Yo le digo, mi comandante, eso nos queda muy difícil, porque no hay aula para ese 10 y 11. Él le ha dicho esto. Vayan ante el alcalde y meten el proyecto, que nosotros le vamos a pellizcar la costilla al alcalde. Parece que fueron 3 o 4 aulas que hicieron una vez de un solo palo. Eso fue rapidito. Y aquí está el 11, ¿verdad? Qué bueno. De ahí, el pueblo había cambiado y la gente se admiraba, a pesar de la guerra, había cambiado tanto. Hoy, todo el mundo se siente contento, feliz. Tenemos un 95% en material y un 5% en casas de palma, que solo quedan como reliquia, especialmente un ranchito que yo tengo. Queda como reliquia porque no lo de barato. Eso es la historia de mi pueblo, relacionado a la educación. Hasta ahí les puedo explicar. Ok, listo, gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué conoce usted sobre el origen del Festival del Ají Picante? Sobre el origen del Festival del Ají Picante, yo no recuerdo muy bien. Había un hombre que compraba ese ají picante, yo no sé cómo se llama, no me acuerdo. Se formó un semifestival, eso no fue festival, sino un... Y en cabeza del señor Julio Trujillo, que parece que por aquí lo tengo. Le gustó lo que plantearon los que compraban el ají, que vivían como en ovejas, y se inventaron el Festival de Ají Picante. De ese primer festival no ha fallado, parece que no ha fallado ni una sola vez. Todos los años hacen el Festival del Ají Picante. Quien tiene la historia más clara de este festival es el mismo Julio Trujillo, Okay. que todo el tiempo ha estado dentro del ají picante comiendo pava de ají. Sin embargo, yo como tal, he estado también metido en el festival. Nunca he estado en una junta directiva porque yo le digo que ya yo estoy viejo, esto es para los jóvenes. Yo tengo 89 años. Pero participo como compositor, aunque no lo sea, me dan ese galardón todos los años en el festival, para que el festival no se vaya a tierra, porque el festival sin compositores se va a caer.
Claro. Eso sería lo que tenía que decirle a la edificante. Ok, listo. Otra pregunta que tiene que ver aquí es más sobre la cultura evangélica o, por decirlo así, cristiana del pueblo. Aproximadamente, ¿hace cuánto se creó la iglesia Cristo Rey? Mire, esa fecha no la tengo exacta porque esa iglesia era de Palma, Ok, cuando yo la conocí. Después, eso lo desbarataron. Y un señor que era médico, aunque no tenía un cartón, pero era más médico que cualquiera que tenía cartón, llamarse Luis Palencia, le metió la mano a una iglesia y levantó una iglesia pequeña. Y ya teníamos iglesia. El señor Lisandro Mesa, que yo lo tenga en la gloria o donde quiera tenerlo, lo tenga tocando, regaló la campana. Y de ahí la iglesia fue creciendo, habían aportes para ella, la gente que está al frente de ella la han puesto bonita, bastante grande, y eso va para adelante, no se ha caído. bueno, vamos con la última pregunta. ¿Qué conoce usted sobre el conflicto armado que ocurrió aquí en el Piñal? Lo que conozco es que todo el conflicto armado yo lo viví. Fui amenazado por allá para abajo, porque me encontraron allá haciendo un trabajo por allá lejito. Me amenazaron que si el ejército llegaba, ya yo sabía lo que me tocaba. Mi respuesta fue la siguiente: el cementerio está a 100 y pico de metros de mi casa. No tienen que llevarme muy lejos. Y me tuve que haber venido de allá porque en última encontré una sepultura en la orilla del quemado Coá. Y yo dije, esta es la mía. Yo no vuelvo por aquí. Le dije al hijo, aquí se pierde todo, mijo, pero aquí no venimos más. Allá quedó yuca, allá quedó ñame, allá quedó todo. Y me vine para el Piñal. Nunca pensé salir del Piñal, jamás. Que me muero aquí, dije. Yo no he hecho nada. Pero siempre había la presión, si no era del ejército. Yo no digo que los paramilitares a mí me amenazaron, no, señor. Ellos vinieron aquí, hicieron lo suyo y se fueron. ¿Ya? Okay. La guerrilla sí permaneció aquí mucho tiempo. Mucha gente convivió con ella. Yo no, porque me propusieron mandarme dos. Y yo le dije, no, yo no voy a tener rojos allá, ni voy a tener tipos que se patillen a ver televisión delante de mis compañeras y delante de mis hijas. ¿No? Si eso, con eso me van a matar, me matan, pero yo no acepto eso. En fin, nunca aceptaron. Aquí llegó, como dijo don Julio al rato, llegó distintos grupos y todos llegaban con lo suyo. Por eso hay tantos muertos, porque unos mataban por una causa, los otros los mataban por otra causa, y en fin, ahí íbamos. Los inocentes también morían por la acusación de tal. Para salir al monte nadie salía solo, siempre salían 3 o 4. Porque había mucho miedo, mucho temor. En cualquier parte uno encontraba la guerrilla. El último susto es cuando yo estoy haciendo una represa en mi parcela, que la institución que manejaba las tierras, era Incora, me había regalado ese abrazo. Yo llegué allá, antes de llegar, primero que encuentro, ¿dónde usted? Digo, voy para, están trabajando la máquina, están haciendo un pozo ahí, y no va para allá, donde se vuelve. Yo lo vi con el desayuno del maquinista, y va a ser. Ay, ¿cómo te lo viste? Maquinista,
Ah, Maquinita. no, el ingeniero. Duraron un momento del día a las 160. Ese fue el último asunto. Eso fue lo último que viví. De pronto la gente se disipó, se fueron los paramilitares, puede que tengan presencia por ahí, pero no hay más nada. Se fue el ELN, se fue el DPL, se fue RTP, no sé qué más. Eso tiene un poco de... Okay. Toda esa gente se fue. Y nosotros estamos vivos gracias a que nosotros no cometimos ningún error dentro de esa guerra. Bueno, muchas gracias, señor Domingo, por su colaboración Gracias aquí. a usted por haberme invitado. De nada. Que Dios lo bendiga. Amén. Igualmente. Ventana cantó coplas de amor para improvisarle, canto a la más bonita. Por tu cariño he recibido un dolor, por mucho esfuerzo que haga el dolor no se me quita. En la mañana como a eso de las 10 se presenta un hombre que eso es todo un caballero, y él me dijo: amigo, ¿qué le pasa a usted? Que lo noto muy triste y con tanto desespero. Tómese un trago que el ron es para olvidar las grandes penas que hacen llorar a los hombres, y que en la vida me he tocado de pasar es por una joven y no me corresponde. Si me quisiera, yo no estuviera triste, desesperado y ansioso de cariño. Ahí me la paso corriendo como un loco, desamparado como un triste peregrino. Si yo me muero, no, tú no vayas a pensar que no eres culpable de lo que está sucediendo. Tampoco quiero que vayas a llorar, ni me lleves flores ni corona al cementerio.